El día de su boda, el príncipe golpeó a su esposa embarazada, ante todos en el altar, sin saber que ella era hija de su peor enemigo. El sol se colaba tímidamente por los amplios ventanales del atelier real, iluminando las partículas de polvo que flotaban como estrellas diminutas entre rollos de telas suntuosas. Las manos de Marisol Flores danzaban con destreza sobre el brocado dorado, creando puntadas tan perfectas que parecían haber sido bordadas por ángeles y no por dedos humanos. «Marisol, por todos los santos, tienes la magia de convertir los hilos en oro», exclamó doña Carmela, la maestra del taller, acercándose para examinar el trabajo de la joven. «Ni las costureras de París logran esta finura. Con razón, la propia condesa de Valencia pidió específicamente que fueras tú quien terminara su vestido». Marisol levantó la mirada y sonrió con modestia. A sus 21 años, se había ganado un lugar privilegiado entre las costureras de la corte española, lo que comenzó como un oficio para sobrevivir tras la muerte de sus padres adoptivos. Unos humildes comerciantes de Barcelona, se había convertido en un arte que ahora admiraban hasta las damas más exigentes de la nobleza. «Es solo práctica, doña Carmela», respondió Marisol, aunque sabía que había algo más. Sus dedos parecían poseer memoria propia, como si hubieran nacido sabiendo cómo transformar simples pedazos de tela en creaciones dignas de la realeza. El atelier bullía de actividad aquella mañana de 1752. La transición turbulenta de la dinastía Bourbon había traído consigo nuevos nobles ávidos de demostrar su importancia a través de sus atuendos. Mientras la antigua aristocracia se esforzaba por mantener las apariencias de superioridad, y en medio de aquella batalla silenciosa de brocados y encajes, Marisol trabajaba, ajena a las miradas de envidia que despertaba no solo su talento, sino también su belleza. «Dicen que esta noche habrá baile en los jardines», susurró Teresa, otra de las costureras, mientras se acercaba con un nuevo rollo de seda azul. «Parece que el príncipe Guillermo ha vuelto de su viaje a Francia y el rey quiere celebrar su regreso». El nombre del príncipe provocó un leve estremecimiento en Marisol. Había visto al heredero de los Sandoval apenas un par de veces, siempre desde la distancia que separaba a los plebeyos de la realeza. Aquellos ojos verde esmeralda habían recorrido la sala en una ocasión y por un instante fugaz se habían detenido en ella. «¿A nosotras qué nos importan los bailes de la realeza?», contestó Marisol, ocultando su curiosidad. «Mejor cuéntame si lograste terminar el encaje para el vestido de la duquesa». Las horas transcurrieron entre hilos y agujas hasta que los últimos rayos del sol tiñeron el taller de un naranja cálido. Mientras las demás costureras recogían sus herramientas, doña Carmela se acercó nuevamente a Marisol. «Necesito que lleves este vestido a los aposentos de la condesa de Miranda», le indicó, señalando una creación de seda color perla. «Ha solicitado un último ajuste para el baile de esta noche». Marisol asintió y tomó cuidadosamente la prenda. Los pasillos del Palacio Real eran un laberinto para quien no estaba familiarizado con ellos. Pero después de 3 años trabajando allí, la joven los conocía como la palma de su mano. Mientras atravesaba una galería menos transitada, el sonido de voces masculinas la obligó a detenerse. No era apropiado que una simple costurera se cruzara con miembros de la nobleza fuera de su lugar de trabajo. «Guillermo, por Dios, apenas has llegado y ya estás con esa actitud», escuchó decir a una voz grave y autoritaria. «Los Bourbon esperan que muestres tu apoyo a la nueva alianza con Francia. Es tu deber como heredero». Mi deber. ¿Y cuándo podré vivir según mis deseos, padre?» Marisol se quedó inmóvil. Reconociendo la voz del príncipe, había algo en aquel tono, una mezcla de frustración y melancolía, que le resultó extrañamente cercano. De pronto, los pasos se acercaron hacia donde ella se encontraba. Sin pensar, Marisol giró para alejarse, pero en su prisa, una parte del vestido se enganchó en un candelabro de pared. «¿Quién anda ahí?». La voz del rey sonaba severa, con el corazón martilleando en su pecho. Marisol se volvió y realizó la reverencia más profunda que pudo. «Perdone, su majestad, soy solo una costurera camino a los aposentos de la condesa». Cuando se atrevió a levantar la mirada, se encontró directamente con los ojos del príncipe Guillermo. No había en ellos la arrogancia que esperaba, sino una chispa de interés, casi de alivio.
Padre, es solo una de las costureras del atelier, intervino el príncipe con una naturalidad que sorprendió a Marisol. Permitidme escoltarla para que no sufra otro percance. Os alcanzaré en el salón del trono. El rey lanzó una mirada evaluadora a Marisol, como si intentara determinar si valía la pena hacer un escándalo por tan trivial interrupción. Finalmente, con un gesto de desdén, continuó su camino. «Te acompañaré», dijo Guillermo una vez que su padre desapareció. No era una pregunta ni una oferta, sino una declaración. «Su Alteza no debería molestarse», murmuró Marisol, consciente de lo impropio de la situación. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, ignorando su comentario. «Marisol Flores, Alteza». «Marisol», repitió él, como probando el sabor de su nombre. «Mar y sol, un nombre perfecto para quien tiene los ojos del color del océano y el cabello como rayos de atardecer». Ella no pudo evitar sonrojarse ante el cumplido. Ningún noble se había dirigido a ella con tal familiaridad. «Debo entregar este vestido, Alteza», insistió, intentando recuperar el decoro. «Por supuesto», asintió él, pero en lugar de dejarla continuar sola, caminó a su lado. «¿Sabes? He visto tus creaciones». La duquesa de Alba no deja de alabar a la misteriosa costurera que convierte simples telas en sueños. En otra parte del palacio, un carruaje discreto se detenía en una entrada lateral. Un hombre de aspecto imponente, con el rostro marcado por los años y las batallas, descendió con movimientos calculados. El duque Baltasar de Villareal había regresado a la corte después de casi 2 décadas de exilio autoimpuesto. «Bienvenido, mi señor», lo saludó un sirviente de confianza. «Todo está preparado según sus instrucciones». «¿Han notado mi llegada?», preguntó Baltasar. «No, mi señor. Como ordenasteis, vuestra presencia se mantendrá discreta hasta el momento oportuno». El duque asintió satisfecho. 20 años había esperado para este retorno. 20 años planeando cada detalle de su venganza contra la familia que destruyó la suya. Lo que nadie sabía, ni siquiera sus más leales sirvientes, era que su venganza no era solo por su esposa asesinada, sino también por la hija que le arrebataron, aquella bebé que nunca pudo ver crecer y que, según todos los informes, había muerto junto a su madre. «Los Sandoval pagarán cada lágrima con sangre», murmuró para sí mismo mientras avanzaba por los silenciosos corredores del palacio. Mientras tanto, en los jardines traseros, Marisol se despedía del príncipe tras entregar el vestido. «Mañana al atardecer, en el laberinto de rosas», susurró Guillermo tomando sorpresivamente su mano. «Hay algo en ti, Marisol Flores, que parece provenir de un mundo diferente al nuestro, y necesito descubrir qué es». Antes de que ella pudiera responder, él depositó un fugaz beso en sus dedos y se alejó hacia el palacio, dejándola con el corazón desbocado y la certeza de que, sin importar lo que decidiera hacer mañana, su vida acababa de tomar un giro inesperado. Los días siguientes transcurrieron para Marisol como si viviera en 2 mundos paralelos. Por las mañanas, era la costurera cuyas manos creaban maravillas que hacían suspirar a las damas de la corte. Pero al caer la tarde, cuando las sombras comenzaban a alargarse en los jardines reales, se convertía en la mujer que esperaba con el corazón acelerado a un príncipe entre las paredes verdes del laberinto de rosas. «Cada vez que creo conocerte, descubro una nueva faceta tuya que me deslumbra», le confesó Guillermo durante su 5º encuentro, mientras observaban las estrellas desde un rincón discreto cerca de la fuente de Neptuno. Marisol sonrió, consciente de que estaba jugando con fuego. «¿Y no teme vuestra Alteza quemarse con tantos deslumbramientos? Llámame Guillermo cuando estemos solos», insistió él, acercándose hasta que pudo sentir su aliento cálido. «Y no temo quemarme. Si he de arder por alguien, prefiero que sea por ti que por cualquier princesa de sangre fría que mi padre elija para mí». Sus besos, al principio tímidos y luego cada vez más apasionados, se habían convertido en el secreto mejor guardado del palacio, o eso creían ellos. El príncipe heredero y una simple costurera. «¡Qué interesante!», murmuró Rodrigo Montalvo a su hermano Alonso, mientras observaban desde una ventana del 2º piso el regreso discreto de Guillermo a sus aposentos. Los hermanos Montalvo, consejeros reales desde la llegada de los Bourbon,
Poseían el peligroso don de convertir los secretos ajenos en escalones para su propio ascenso. Hijos de un banquero que financió la transición dinástica, habían pasado de ser simples advenedizos a las sombras detrás del trono. «Podríamos informar al rey», sugirió Alonso, el menor y más impulsivo. «¿Y desaprovechar esta oportunidad?». Rodrigo negó con la cabeza. «Un príncipe enamorado es moldeable como la cera caliente. Observemos un poco más antes de decidir cómo usar esta situación». En las semanas siguientes, los encuentros entre Marisol y Guillermo se volvieron más intensos, más profundos, más allá de la atracción física. Descubrieron en el otro un alma afín, un refugio contra las presiones de sus respectivos mundos. «A veces sueño con escapar», le confesó el príncipe una noche, mientras sus dedos jugaban con un mechón del cabello cobrizo de Marisol. «Abandonar el palacio, las obligaciones, los planes que otros han trazado para mí. Iniciar una vida nueva donde nadie sepa quién soy». «¿Y qué te lo impide?», preguntó ella, aunque conocía la respuesta. «El deber», suspiró él. «Esa palabra invisible que pesa más que todas las joyas de la corona juntas». Aquella noche, bajo el amparo de una luna cómplice, sus cuerpos se encontraron por primera vez. El jardín secreto del palacio, con sus rosas dormidas y cipreses vigilantes, fue testigo silencioso de una entrega que sellaría sus destinos mucho más allá de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. Mientras tanto, el duque Baltasar comenzaba a moverse con cautela por la corte. Su regreso había generado curiosidad y rumores, pero pocos recordaban ya los detalles de la tragedia que lo alejó de Madrid 20 años atrás. La muerte de su esposa, la princesa Elena de Villarreal, se había convertido en uno de esos secretos palatinos sepultados bajo años de conveniencia política. «El duque parece un fantasma», comentó Teresa a Marisol mientras trabajaban en un vestido para el baile de la próxima semana. «Ayer lo vi en el corredor norte, observando los retratos de la familia real como si buscara algo, o a alguien», añadió doña Carmela, bajando instintivamente la voz. «Dicen que nunca superó la muerte de su esposa y que guarda un odio mortal hacia los Sandoval». Marisol levantó la mirada súbitamente interesada. «¿Por qué odiaría a la familia del príncipe?». «Porque fueron acusados de ordenar el asesinato de la princesa Elena», respondió doña Carmela. «Aunque nunca se probó nada, solo sé que después de aquello el duque desapareció llevándose el cuerpo de su esposa y se rumoreaba que su hija recién nacida también había muerto». Un escalofrío recorrió la espalda de Marisol, aunque no entendía por qué aquella historia la afectaba tanto, quizás porque involucraba a la familia de Guillermo, o tal vez porque había algo en la mirada del duque que le resultaba perturbadoramente familiar, como si lo hubiera conocido en otra vida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en 2 meses de pasión clandestina, cuando Marisol finalmente aceptó la realidad que su cuerpo le llevaba susurrando desde hacía días. El miedo y la incertidumbre se mezclaron con una extraña alegría. «Estoy esperando un hijo», le dijo a Guillermo una noche, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre los jardines. El rostro del príncipe pasó de la sorpresa al temor, y finalmente a una determinación que Marisol no había visto antes en él. «Nos casaremos», declaró tomando sus manos entre las suyas. «No me importa lo que diga mi padre, lo que diga la corte. Este hijo es mi heredero, y tú serás mi princesa». «Guillermo, eso es imposible», respondió ella, aunque una parte de su corazón quería creer en aquel sueño. «Ningún rey aceptaría a una costurera como madre del futuro heredero. Lo hará si presento el matrimonio como un hecho consumado», insistió él. No sería el primer príncipe que se casa por amor. Lo que Marisol no sabía era que los hermanos Montalvo ya habían percibido el cambio en su figura, y más importante aún, la desesperación creciente en los ojos del príncipe ante sus frecuentes rechazos a cualquier propuesta de matrimonio con princesas extranjeras. «El príncipe tiene un problema, o más bien ha creado uno en el vientre de esa costurera», comentó Rodrigo a su hermano mientras revisaban documentos en su despacho. «¿Crees que intentará legitimarlo?», preguntó Alonso. «No solo lo creo, estoy contando con ello», sonrió Rodrigo. «Y nosotros le ayudaremos, a nuestra manera». Esa misma tarde,
los Montalvo solicitaron una audiencia privada con el príncipe. Con palabras cuidadosamente escogidas, expresaron haber notado su preocupación y se ofrecieron como aliados discretos ante cualquier situación delicada. Alteza, si nos permitís hablar con total franqueza, comenzó Rodrigo con tono paternal. Sabemos sobre vuestra relación con la señorita Flores y su actual condición. Guillermo palideció, pero antes de que pudiera responder, Alonso continuó. No estamos aquí para juzgar, sino para ayudar. Un matrimonio apresado pero legítimo podría evitar un escándalo que desestabilizaría aún más el ya frágil reinado de vuestro padre. ¿Estáis sugiriendo que apoyaríais mi matrimonio con Marisol?, preguntó Guillermo. Incrédulo, apoyaremos lo que sea mejor para la estabilidad del reino, respondió Rodrigo con una sonrisa calculada. Y un heredero legítimo, aunque su madre no tenga sangre real, es preferible a un escándalo que nuestros enemigos podrían explotar. Lo que no mencionaron fue que tal matrimonio, apresurado y controversial, dejaría al príncipe más dependiente que nunca de sus leales consejeros, ni que ya estaban tejiendo una red de mentiras que convertirían la mayor alegría del príncipe en su peor pesadilla. Mientras Guillermo salía de aquella reunión con renovada esperanza, el duque Baltasar pasaba casualmente por el atelier de costura. Su mirada se cruzó brevemente con la de Marisol, quien hizo una respetuosa reverencia. El duque se detuvo, observándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «¿Cómo te llamas, muchacha?», preguntó con una voz grave que parecía venir de otro tiempo. «Marisol Flores, excelencia», respondió ella, notando el súbito interés en los ojos del noble. «Flores», repitió él como si saboreara cada sílaba. «¿Y tu familia? ¿De dónde proceden?» «De Barcelona, señor, aunque quedé huérfana siendo niña». Algo cambió en la mirada del duque, un destello de reconocimiento rápidamente enmascarado con indiferencia. «Continúa con tu trabajo», dijo simplemente, retirándose con pasos deliberadamente lentos. Esa noche, mientras Marisol se preparaba para encontrarse nuevamente con Guillermo, no podía quitarse de la mente aquella extraña interacción. Desconocía que, en ese preciso momento, el duque comparaba en la soledad de sus aposentos un antiguo retrato en miniatura de su difunta esposa con la imagen de la joven costurera que había grabado en su memoria. «Imposible», murmuró para sí mismo. Y sin embargo, la noticia del inminente matrimonio entre el príncipe Guillermo y una simple costurera se propagó por el palacio como fuego en un campo seco. El rey, contra todo pronóstico, y gracias a la hábil intervención de los hermanos Montalvo, había accedido al enlace bajo la condición de que se realizara con discreción y premura. «No es lo que hubiera deseado para mi hijo», declaró el monarca a sus consejeros más cercanos. «Pero los Montalvo me han convencido de que un escándalo por un bastardo sería peor para la estabilidad del reino que una boda mal vista». En menos de 2 semanas, el atelier real se transformó en un hervidero de actividad. Las mismas manos que durante años habían cosido para otras, ahora creaban el vestido de novia de Marisol. La joven, dividida entre la felicidad y el temor, apenas podía creer el giro que había dado su vida. «Parece un cuento de hadas», le dijo Teresa mientras ajustaba los últimos detalles del velo. «Una costurera convertida en princesa». «Los cuentos de hadas terminan con el matrimonio», respondió doña Carmela, siempre práctica. «La vida real comienza después, y la corte no perdona errores a quienes no nacieron para estar en ella». Marisol intentaba no pensar en esas advertencias. Se concentraba en la promesa de Guillermo, una vida juntos, criando a su hijo con amor. Lejos de las intrigas palatinas, el príncipe había sugerido incluso retirarse a una de las propiedades familiares en el sur, donde podrían vivir con relativa sencillez. Mientras tanto, el duque Baltasar continuaba su investigación silenciosa. Había contratado a un informante para seguir los pasos de Marisol, y cada nuevo detalle sobre la joven costurera alimentaba su creciente sospecha. «¿Estáis seguro de la fecha en que llegó a Madrid?», preguntó a su informante, un antiguo soldado de su guardia personal. «Hace aproximadamente 18 años, excelencia, fue acogida por un matrimonio de comerciantes que regresaba de Barcelona. Según dicen, la encontraron abandonada».
La edad coincidía perfectamente. 18 años atrás, tras el asesinato de su esposa, su hija recién nacida había desaparecido. Todos creyeron que la pequeña había muerto también, pero nunca se encontró su cuerpo. «Necesito más», murmuró Baltasar, «una prueba definitiva antes de la boda». La mañana del matrimonio amaneció despejada, como si el cielo mismo bendijera la unión. En una pequeña capilla del palacio, preparada para una ceremonia íntima pero formal, los pocos invitados aguardaban la llegada de los novios. Marisol, en su habitación, contemplaba su reflejo en el espejo. El vestido, hecho de la más fina seda color marfil, realzaba su figura que apenas comenzaba a mostrar signos de su embarazo. Una doncella colocaba las últimas flores en su cabello cuando la puerta se abrió sin anuncio previo. «Dejadnos a solas», ordenó Rodrigo Montalvo a la doncella, quien salió apresuradamente. «Señor Montalvo», saludó Marisol, incómoda por la interrupción, «la ceremonia está a punto de comenzar». «Precisamente por eso he venido, querida», respondió él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, «para asegurarme de que entiendes exactamente lo que va a suceder hoy». Algo en su tono hizo que Marisol sintiera un escalofrío. «Vas a convertirte en princesa gracias a nuestra intervención», continuó Rodrigo, «pero debes saber que tu posición será siempre frágil. Necesitarás aliados fuertes». «El príncipe es mi único aliado necesario», respondió ella con firmeza. «Qué conmovedora ingenuidad». Rodrigo rió suavemente. «El príncipe es un hombre débil, manipulable, y si hoy accedió a este matrimonio, mañana podría acceder a anularlo». Antes de que Marisol pudiera responder, Alonso Montalvo también entró en la habitación. «¿Está todo listo?», preguntó a su hermano. «Nuestra futura princesa aún tiene mucho que aprender sobre lealtades», respondió Rodrigo. «Aprenderá», asintió Alonso, mirándola con desdén, «o pagará el precio como todos los que se interponen en nuestro camino». La amenaza, apenas velada, quedó flotando en el aire mientras los hermanos salían tan abruptamente como habían entrado. Marisol respiró profundamente, intentando calmar su corazón acelerado. No dejaría que nada empañara este día, ni siquiera las intrigas de aquellos hombres en otra parte del palacio. Guillermo se preparaba con ayuda de su valet cuando recibió también la visita de los Montalvo. «Alteza, debemos hablar con vos urgentemente», anunció Rodrigo, cerrando la puerta tras ellos. «¿Qué sucede? La ceremonia comenzará en breve». «Se trata precisamente de la ceremonia y de vuestra novia», respondió Alonso, intercambiando una mirada significativa con su hermano. «Lamentamos ser portadores de noticias tan delicadas en este día», continuó Rodrigo con fingido pesar, «pero como vuestros leales consejeros, no podemos permitir que os lancéis ciegamente hacia el desastre. Hablad claro», exigió Guillermo, sintiendo que algo terrible se avecinaba. «Vuestra prometida os ha engañado», declaró Alonso sin preámbulos. «El hijo que espera podría no ser vuestro». El rostro del príncipe se transformó instantáneamente. «Eso es imposible. Marisol me ama, jamás». «El amor y la ambición a menudo van de la mano», interrumpió Rodrigo, extrayendo un papel de su chaqueta. «Uno de nuestros informantes la vio encontrándose con un guardia real varias veces antes de vuestro regreso de Francia. Este hombre ha firmado su testimonio». Guillermo tomó el documento con manos temblorosas. Era una declaración detallada, con fechas y lugares precisos, firmada por un capitán de la guardia conocido por su honestidad. «No, esto debe ser una mentira», murmuró, aunque la semilla de la duda ya había sido plantada. «Comprobadlo vos mismo», sugirió Alonso. «Cuando estéis frente a ella en la capilla, observad su reacción cuando le preguntéis directamente sobre el capitán Mendoza». Lo que Guillermo no sabía era que el documento era una falsificación magistral y que el propio capitán Mendoza había sido enviado en una misión diplomática días atrás, precisamente para evitar cualquier confrontación. La hora de la ceremonia llegó. Los invitados, entre los cuales se encontraba discretamente el duque Baltasar, aguardaban en silencio. Guillermo, con el rostro marcado por una palidez enfermiza, esperaba frente al altar. Cuando Marisol hizo su entrada, un murmullo de admiración recorrió la capilla. Su belleza,
realzada por la emoción del momento, eclipsaba a cualquier princesa de sangre real. Avanzó lentamente hacia el altar, donde Guillermo la esperaba con una expresión indescifrable. Al llegar junto a él, notó inmediatamente que algo había cambiado. Los ojos que la noche anterior la miraban con amor, ahora la estudiaban con fría sospecha. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero apenas había pronunciado las primeras palabras cuando Guillermo levantó una mano para detenerlo. Antes de continuar, dijo con voz tensa, audible para todos los presentes, «Debo hacer una pregunta a mi prometida». Un silencio sepulcral cayó sobre la capilla. Marisol, confundida, miró a Guillermo con interrogación en sus ojos. «¿Conoces al capitán Mendoza?», preguntó él, escrutando cada mínimo cambio en su expresión. «El capitán de la guardia, solo de vista, como a tantos otros en el palacio», respondió ella, genuinamente desconcertada. «¿Y niegas haberte encontrado con él en privado durante mi ausencia?». Marisol palideció, comprendiendo finalmente el rumbo que tomaba la conversación. «Por supuesto que lo niego, Guillermo. ¿Qué está pasando? ¿Quién te ha dicho semejante mentira?». En las últimas filas, los hermanos Montalvo intercambiaron miradas de satisfacción. El balbuceo nervioso de Marisol, producto de la confusión y el miedo, parecía confirmar las sospechas implantadas en la mente del príncipe. ¿Mentira? La voz de Guillermo se elevó peligrosamente. «¿Cómo explicas entonces es esto?». De su bolsillo extrajo el documento falsificado y lo agitó frente a ella. Marisol intentó tomarlo para leerlo, pero él lo apartó con un gesto brusco. «Guillermo, por favor», suplicó ella sintiendo que la situación se descontrolaba. «No sé de qué hablas. Nunca te he sido infiel. El hijo que espero es tuyo. Lo juro por mi vida». «Basta de mentiras», exclamó él, cegado por los celos y la humillación, en un arrebato de furia que sorprendió a todos los presentes, incluido él mismo. Levantó su mano y golpeó a Marisol con tal fuerza que la joven cayó de rodillas. Un jadeo colectivo recorrió la capilla. Marisol, aturdida por el golpe y la traición, instintivamente protegió su vientre con ambas manos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras levantaba la mirada hacia el hombre que, hasta hacía unos minutos, representaba todas sus esperanzas. «Por el bien del hijo que llevas, sea mío o no», declaró Guillermo con voz gélida, «serás encerrada hasta que nazca. Después, ambos seréis desterrados de la corte para siempre». En ese momento, cuando los guardias se acercaban para llevarse a Marisol, el duque Baltasar se puso de pie. Había presenciado toda la escena con creciente horror, y algo en la forma en que la joven protegía su vientre, en la dignidad con que enfrentaba la injusticia, despertó en él una certeza absoluta. Esa mujer, humillada ante toda la corte, era su hija, la misma que creía perdida para siempre. Y los Sandoval, una vez más, estaban destruyendo lo que más amaba. En las profundidades del palacio, donde la luz del sol apenas se filtraba por pequeñas ventanas enrejadas, Marisol yacía sobre un catre húmedo y maloliente. Las mazmorras, reservadas para traidores y criminales peligrosos, se habían convertido en su nuevo hogar, por orden expresa del príncipe. «Aguas, por favor», suplicó con voz débil a un guardia que pasaba indiferente frente a su celda. El hombre la miró de reojo, apretó los labios y siguió su camino. Para él, como para muchos otros en el palacio, aquella mujer representaba la ambición desmedida, la plebeya que osó aspirar demasiado alto y recibió su merecido. La noche avanzaba lentamente. El vestido de novia, ahora manchado y roto, se pegaba a su cuerpo febril. En su delirio, Marisol alternaba entre momentos de lucidez y visiones confusas donde el rostro de Guillermo se transformaba en el de un demonio, y luego en el del misterioso duque Baltasar que parecía observarla siempre con inquietante intensidad. Un ruido metálico la sacó brevemente de su estupor. La pesada puerta de la mazmorra se abrió para dar paso a 3 figuras encapuchadas. Por un instante, Marisol creyó que venían a ejecutarla, pero entonces uno de ellos se arrodilló junto a ella y habló con voz suave. «No temáis, señora, venimos a sacaros de aquí». «¿Quiénes sois?», preguntó intentando enfocar la mirada. «Servimos al duque de Villarreal. Él ha ordenado rescataros», respondió el hombre mientras otro cortaba las cadenas que sujetaban sus tobillos.
Con manos expertas, la envolvieron en una capa oscura y la levantaron. Su cuerpo protestó con punzadas de dolor, especialmente en el rostro y el vientre, donde la violencia de Guillermo había dejado sus marcas. «Mi bebé», susurró, llevando instintivamente las manos a su abdomen. «Hay una curandera esperando», la tranquilizó una voz femenina entre los encapuchados. «Pero debemos partir ahora». Mientras las celebraciones del palacio mantienen distraídos a los guardias. ¿Celebraciones? Marisol no entendía. ¿Qué podían estar celebrando después de la tragedia en la capilla? Como si leyera sus pensamientos, la mujer añadió: «El príncipe ha anunciado su compromiso con la duquesa de Aragón esta misma tarde. La humillación pública que os infligió parece haber elevado su posición entre ciertos círculos de la corte». El dolor de esta nueva traición fue casi físico. A través de pasadizos secretos y túneles que ni siquiera sabía que existían, Marisol fue conducida fuera del palacio y colocada en un carruaje sin insignias. Las calles de Madrid pasaron como sombras borrosas hasta que dejaron la ciudad atrás y se adentraron en caminos rurales. Durante 3 días viajaron, deteniéndose solo lo imprescindible. La fiebre de Marisol empeoraba por momentos, y su embarazo, ya frágil por los golpes recibidos, pendía de un hilo cada vez más delgado. Finalmente, entre robles centenarios y rocas escarpadas, llegaron a una pequeña cabaña en las montañas. El humo que salía de su chimenea prometía el calor que el cuerpo de Marisol tanto necesitaba. Dentro, una mujer mayor de aspecto severo pero ojos amables, esperaba junto a un fuego crepitante. Sin decir palabra, indicó a los hombres que colocaran a Marisol sobre un lecho preparado con hierbas aromáticas. «Dejadnos», ordenó la mujer. «Lo que debo hacer requiere privacidad durante las semanas siguientes». Sí. Marisol flotó entre la vida y la muerte. La curandera, doña Jimena, empleó todos sus conocimientos ancestrales para combatir la fiebre, sanar las heridas y, sobre todo, proteger al pequeño ser que se aferraba a la vida en su vientre. «Tienes una voluntad de hierro, criatura», le decía mientras aplicaba cataplasmas en su frente. «Tanto tú como el bebé os negáis a rendiros». Una tarde, cuando Marisol por fin recobró plenamente la conciencia, descubrió una figura sentada junto a su lecho. El duque Baltasar la observaba con una mezcla de alivio y ansiedad. «Por fin despiertas», dijo con voz quebrada por la emoción. «Comenzaba a temer que te perdería». «¿Otra vez? ¿Otra vez?», preguntó ella confundida. «No comprendo, excelencia, por qué me habéis salvado». El duque dudó un momento antes de responder. «Porque me recordaste a alguien que perdí hace muchos años». Algo en su tono hizo que Marisol se estremeciera. Había una familiaridad inexplicable en aquel hombre, como si lo conociera de toda la vida y a la vez fuera un completo extraño. «Descansa ahora», continuó él, levantándose. «Hablaremos cuando estés más fuerte». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El vientre de Marisol crecía, aunque más lentamente de lo normal debido a las dificultades enfrentadas. Doña Jimena había insistido en reposo absoluto para evitar un parto prematuro. Durante ese tiempo, el duque Baltasar visitaba la cabaña con regularidad. En cada visita, compartía fragmentos de su pasado, historias sobre su esposa Elena y la vida que habían planeado juntos antes de la tragedia. Era la mujer más hermosa y valiente que jamás conocí. Le contó en una ocasión mientras contemplaban el atardecer desde la pequeña ventana. De noble cuna pero con un corazón que se compadecía de los más humildes, los Sandoval nunca la consideraron digna de su linaje, a pesar de que su sangre era tan azul como la de ellos. ¿Por eso la mataron?, preguntó Marisol, cada vez más interesada en aquella historia que, por alguna razón, sentía como propia. «La oficialidad dice que murió en un accidente», respondió el duque con amargura. «Pero encontré pruebas de envenenamiento, y cuando exigí justicia, intentaron silenciarme. Fue entonces cuando decidí desaparecer con su cuerpo y buscar a nuestra hija, vuestra hija». Marisol sintió que su corazón se aceleraba. «Elena dio a luz poco antes de morir», continuó Baltasar, con la mirada perdida en el horizonte. «Una niña perfecta, a la que apenas pudo sostener en brazos. La noche que murió, mientras yo lloraba sobre su cuerpo,
Alguien entró en los aposentos y se llevó a la pequeña. Cuando alerté a la guardia, me dijeron que no había ningún bebé, que mi esposa nunca había dado a luz. Un silencio pesado cayó entre ellos. Marisol sentía que algo fundamental estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría para siempre la comprensión de su propia existencia. Durante años busqué a mi hija, prosiguió el duque ahora mirándola directamente. Seguí cada rumor, cada pista, sin importar cuán débil fuera. Todos decían que había muerto junto a su madre, pero yo nunca encontré su cuerpo, nunca pude enterrarla. Con manos temblorosas, Baltasar extrajo de su bolsillo un pequeño medallón de oro y lo abrió. Dentro había un retrato en miniatura de una mujer joven, de extraordinario parecido con Marisol. «Esta era Elena, tu madre», dijo simplemente. El mundo pareció detenerse. Marisol tomó el medallón con dedos temblorosos y contempló el rostro que era casi un reflejo del suyo. «Mías madre», susurró, incapaz de asimilar completamente lo que aquello significaba. «Cuando te vi en el palacio, sentí algo inexplicable», explicó Baltasar. «Pero fue al verte en la capilla, la forma en que protegiste instintivamente a tu hijo, aún bajo amenaza, exactamente como Elena lo habría hecho, supe entonces, sin ninguna duda, que eras mi hija». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Marisol. Toda su vida había creído ser huérfana, una simple plebeya sin pasado ni linaje, y ahora descubría que no solo tenía un padre, sino que por sus venas corría sangre noble. «¿Cómo llegué a manos de los comerciantes que me criaron?», preguntó intentando reconstruir su propia historia. «Aún no lo sé con certeza», admitió Baltasar, «pero tengo hombres investigando. Lo que importa es que te he encontrado y que nadie volverá a separarnos». Aquella noche, mientras Marisol intentaba conciliar el sueño bajo el peso de tantas revelaciones, un dolor agudo atravesó su vientre. El momento que tanto habían temido y esperado había llegado. El bebé estaba en camino. Durante horas, entre gritos ahogados y lágrimas de dolor, Marisol luchó por traer al mundo al hijo de quien la había rechazado tan cruelmente. Doña Jimena y una asistente trabajaban incansablemente, mientras el duque Baltasar esperaba fuera, caminando nerviosamente de un lado a otro. Cuando el primer llanto del recién nacido rompió el silencio del amanecer, Marisol sintió que una parte de su alma regresaba a su cuerpo. «Es un niño», anunció doña Jimena, colocando un pequeño bulto sobre su pecho exhausto. «Fuerte como su madre». Marisol contempló a su hijo con asombro. A pesar de todo el sufrimiento, a pesar de la traición y el dolor, aquel pequeño ser representaba una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. «Diego», susurró, besando su frente. «Te llamarás Diego». Cuando el duque Baltasar entró finalmente y vio a su hija sosteniendo a su nieto, una mezcla de emociones cruzó su rostro: alegría por la nueva vida, orgullo por la fortaleza de su hija, pero también un odio renovado hacia quienes habían intentado destruir lo único que le quedaba en el mundo. «Te prometo, pequeño Diego», dijo solemnemente, «que conocerás tu verdadero legado y que los responsables pagarán por lo que hicieron a tu madre y a tu abuela». Marisol, agotada pero con una nueva determinación brillando en sus ojos, miró a su padre recién descubierto. «Y yo te prometo, padre, que descubriré toda la verdad sobre el pasado. Hay algo en esta historia que aún no encaja y no descansaré hasta averiguarlo». 5 años pueden transformar un mundo entero. El pequeño Diego, que había llegado al mundo entre dolor y lágrimas, era ahora un niño vibrante de mejillas sonrosadas y ojos curiosos que recordaban inquietantemente a los de su padre. «Madre, mira lo que encontré», exclamó una mañana, irrumpiendo en la modesta sala donde Marisol examinaba antiguos documentos. Entre sus manos sostenía un escarabajo de brillantes colores que se retorcía buscando libertad. «Es precioso, mi amor», sonrió ella, apartando los papeles. «Pero recuerda lo que hablamos sobre respetar a todas las criaturas. Debemos devolverlo a su hogar, como el abuelo quiere devolvernos a nuestro verdadero hogar algún día», preguntó el niño con esa inocencia que desarma cualquier defensa. Marisol suspiró. Baltasar no ocultaba ante Diego sus planes de venganza y restauración, algo que ella había intentado contrarrestar, educando a su hijo con valores diferentes.
No exactamente, respondió con cautela. Tu abuelo habla de justicia, pero a veces confunde justicia con venganza. Son cosas distintas que algún día entenderás. La pequeña casa de piedra que habitaban, situada en un valle oculto entre montañas, se había convertido en un refugio seguro, pero también en el centro de operaciones, desde donde Marisol realizaba su propia investigación sobre el pasado, mientras Baltasar reunía aliados y recursos para su eventual ataque contra los Sandoval. Ella buscaba respuestas que explicaran las inconsistencias en la historia oficial. «Es hora de tu lección», anunció, levantándose para buscar los libros que ella misma había elegido para la educación de Diego. A diferencia de otros niños nobles educados exclusivamente en el arte de la guerra y la política, su hijo recibía conocimientos de ciencia, literatura, filosofía y, lo más importante para Marisol, ética. «¿Hoy practicaremos con la espada también?», preguntó Diego con entusiasmo. Marisol asintió con una sonrisa. Por mucho que quisiera alejar a su hijo de la violencia, comprendía que en el mundo al que pertenecían por nacimiento, no saber defenderse era una sentencia de muerte. La diferencia estaba en enseñarle que la espada era una herramienta de protección, no de conquista. Mientras Diego estudiaba, Marisol se preparaba para su próxima excursión a Madrid desde hacía 3 años. Disfrazada como una viuda de mediana edad que servía en las cocinas del palacio, había logrado acceder a áreas donde se guardaban documentos relevantes. Su talento para la costura le había permitido crear un disfraz que alteraba completamente su apariencia, y el paso del tiempo también había contribuido a borrar a la joven costurera de la memoria colectiva de la corte. «Tienes que ser especialmente cautelosa esta vez», le advirtió Baltasar esa tarde cuando llegó para su visita semanal. «Mis informantes dicen que los Montalvo han reforzado la seguridad en los archivos reales. Precisamente eso confirma que hay algo importante allí», respondió ella, ajustando un postizo gris en su cabello. El duque observó a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Durante estos años había aprendido a respetar su inteligencia y determinación, aunque seguía sin compartir su renuencia a aceptar la culpabilidad directa de los Sandoval en la muerte de Elena. «¿Has descubierto algo nuevo?», preguntó, acariciando distraídamente la cabeza de Diego, que se había acercado a saludar a su abuelo. «Pequeños fragmentos», respondió Marisol. «Registros de pagos misteriosos, cartas con pasajes censurados, pero sé que estoy cerca de algo importante». Bajó la voz para que Diego no escuchara. «He notado un patrón. Cada documento relacionado con la muerte de mi madre tiene la misma marca de agua, un halcón perchado sobre una torre, el emblema personal de los Montalvo», murmuró Baltasar frunciendo el ceño. «Pero ellos eran apenas recién llegados a la corte cuando Elena murió». «Exactamente. ¿Por qué estarían involucrados en asuntos de estado tan delicados, siendo tan nuevos en el poder?». Marisol se ajustó la capa de viaje. «Hay algo más grande detrás de todo esto, padre, y presiento que una vez que lo descubra, cambiará nuestra comprensión de lo sucedido». Al día siguiente, bajo su disfraz de sirvienta, Marisol se deslizaba por los pasillos menos transitados del Palacio Real. Aunque habían pasado 5 años desde la desastrosa boda, el simple hecho de estar nuevamente en aquellos muros le provocaba un escalofrío. En algún lugar de ese mismo palacio, el hombre que una vez amó y luego la traicionó, seguía viviendo, gobernando, respirando el mismo aire que ella. «¿A dónde vas con tanta prisa, mujer?», la detuvo un guardia cuando se acercaba a la biblioteca privada. «Limpieza, señor», respondió Marisol con voz aguda y acento provinciano. Mostrando el cubo y los trapos que llevaba como parte de su disfraz, don Esteban ordenó que dejara impecable la sección de mapas antes del mediodía. El guardia la estudió con suspicacia antes de hacerse a un lado. «Date prisa entonces y no toques nada que no debas tocar». Una vez dentro de la inmensa biblioteca, Marisol dejó sus implementos de limpieza y se dirigió rápidamente hacia la sección donde sabía que se guardaban los registros de la época en que murió su madre. Había descubierto que, por alguna razón, la muerte de la princesa Elena seguía siendo un tema delicado, mencionado solo en susurros incluso después de 2 décadas. Con manos experimentadas, examinó varios documentos sin encontrar nada nuevo.
Estaba a punto de rendirse cuando notó un volumen particularmente polvoriento, casi oculto detrás de otros libros. Al sacarlo, descubrió que era un registro de correspondencia diplomática de la época exacta que le interesaba. Con el corazón acelerado, comenzó a revisarlo página por página. Y allí, entre informes sobre tratados comerciales con Francia, encontró algo extraordinario, una nota codificada con el sello personal de Rodrigo Montalvo, dirigida a un tal comandante D. La fecha coincidía exactamente con el día anterior a la muerte de su madre. Marisol conocía suficientes códigos diplomáticos para entender fragmentos. La dama accede a nuestras demandas, pero el duque sigue siendo obstáculo. Proceder según lo acordado, sin testigos. Un ruido a sus espaldas la sobresaltó, instintivamente. Ocultó el documento entre sus ropas y volvió a colocar el volumen en su lugar. «Encontraste algo interesante, Marisol». La sangre se heló en sus venas. Esa voz, aunque más áspera de lo que recordaba, era inconfundible. Lentamente se volvió, rezando porque su disfraz resistiera el escrutinio más cercano. Ante ella estaba Guillermo de Sandoval, con el rostro más delgado y duro de lo que recordaba, con líneas de amargura grabadas alrededor de su boca y una mirada que ya no tenía la calidez de antaño. No sé de quién habla, señor», balbuceó, agachando la cabeza y exagerando su acento. «Soy Dolores, de la cocina». Guillermo se acercó un paso más, estudiándola con intensidad. «Es curioso», dijo finalmente. «Por un momento me recordaste a alguien que conocí hace tiempo, alguien que creí muerta». Hizo una pausa inquietante. «De hecho, a veces la veo en mis sueños acusándome». Marisol contuvo la respiración, fingiendo confusión. «Con permiso, señor, debo terminar mis tareas». Sorprendentemente, Guillermo se hizo a un lado. Cuando pasó junto a él, sin embargo, la detuvo brevemente tomándola del brazo. «Si alguna vez te encuentras con una costurera llamada Marisol Flores», dijo en voz baja, «dile que no pasa un día sin que me arrepienta de haberla creído culpable». Y con eso, el príncipe se alejó, dejando a Marisol temblando, con el documento robado quemándole contra la piel y 1000 preguntas nuevas en su mente. Esa noche, de regreso en la seguridad de su refugio montañoso, Marisol estudió el documento con mayor detenimiento. Aunque incompleto, sugería claramente que los Montalvo habían planeado algo contra su madre. «Quizás utilizando como instrumento a los Sandoval. Diego ya está dormido», anunció doña Jimena, quien se había convertido en parte esencial de su pequeña familia. «¿Descubriste algo importante hoy?» «Puede que sí», respondió Marisol, mostrándole el pergamino. «Y también me encontré con Guillermo». La anciana se sentó a su lado. Alarmada. «¿Te reconoció?» «No estoy segura», admitió Marisol. Dijo algo extraño, como si se arrepintiera de lo sucedido. «Los remordimientos llegan siempre demasiado tarde», sentenció doña Jimena con amargura, «y no borran el daño causado». Marisol asintió, pero no pudo evitar que una parte de ella se preguntara qué habría pasado si hubiera confrontado a Guillermo allí mismo, si le hubiera mostrado que estaba viva, que su hijo, el hijo de ambos, crecía fuerte y sano lejos de él. «¿En qué piensas?», preguntó la anciana, notando su expresión distante. «En que la verdad es como un rompecabezas», respondió Marisol, «y tengo la sensación de que hoy encontré una pieza crucial. Los Montalvo están en el centro de todo esto, no los Sandoval como cree mi padre». Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde su ventana, Marisol tomó una decisión. No solo descubriría toda la verdad sobre la muerte de su madre y su propio secuestro de bebé, sino que también enseñaría a su hijo que el verdadero poder no viene de la venganza, sino de la capacidad de romper ciclos de odio que consumen generaciones enteras. «Te lo prometo, madre», susurró a las estrellas. «Tu muerte no será en vano, y tu nieto crecerá conociendo la verdadera nobleza, la del espíritu, no la de la sangre». Los pasillos del Palacio Real se habían vuelto tan fríos como el corazón de quien los transitaba. Guillermo de Sandoval, heredero del trono de España, avanzaba con paso firme mientras servidores y cortesanos se inclinaban a su paso, más por temor que por respeto. «Alteza, el consejo espera», anunció un paje, manteniendo la mirada baja.
Guillermo apenas asintió, continuando su camino hacia la sala donde los consejeros reales se reunían 3 veces por semana para discutir los asuntos de Estado. Lo que alguna vez fue para él una obligación tediosa, se había convertido en una rutina que soportaba con gélida indiferencia. Al entrar en la amplia sala dominada por una mesa de roble tallado, 8 hombres se pusieron de pie. Entre ellos, los hermanos Montalvo ocupaban los lugares más cercanos al asiento principal. 5 años habían bastado para que su influencia creciera hasta convertirlos prácticamente en los verdaderos gobernantes en la sombra. «Podemos comenzar», declaró Guillermo, sentándose sin ceremonias. Rodrigo Montalvo desplegó un mapa sobre la mesa. «Alteza, como discutimos previamente, la situación en las colonias requiere medidas más contundentes. Las revueltas continúan y nuestros informantes sugieren que hay nobles locales financiando a los rebeldes». «¿Qué proponéis?», preguntó Guillermo con apatía. «Enviar 3 regimientos adicionales y autorizar métodos más persuasivos para obtener información sobre los cabecillas», respondió Alonso Montalvo con una sonrisa apenas disimulada. Hubo un murmullo de inquietud entre algunos consejeros más antiguos. «¿Tenéis alguna objeción, don Francisco?», inquirió Rodrigo, dirigiéndose al más veterano del consejo. El anciano consejero se aclaró la garganta. «Solo me pregunto si tales medidas no provocarán mayor resistencia. Alteza, quizás una aproximación diplomática». «La diplomacia ya ha fracasado», interrumpió Guillermo secamente. «Los regimientos partirán la próxima semana. Continuemos». Y así transcurrió la reunión, con decisiones cada vez más severas que alejaban al reino de la prosperidad y lo acercaban al despotismo. Cuando el consejo finalmente se disolvió, Guillermo permaneció sentado contemplando el vacío. «¿Os encontráis bien, Alteza?», preguntó Rodrigo, que había permanecido también. «Estoy cansado», respondió Guillermo, pasando una mano por su rostro. A sus 32 años, las arrugas ya comenzaban a marcar su frente y el gris plateaba sus sienes. «Es el peso de la corona», asintió Rodrigo con falsa empatía. «Aunque técnicamente aún no la llevéis, sus responsabilidades ya descansan sobre vuestros hombros. Quizás deberíais considerar nuevamente la propuesta de matrimonio con la princesa napolitana. Un heredero legitimaría aún más vuestra posición». Guillermo se tensó visiblemente. El tema de un posible matrimonio siempre despertaba los fantasmas que intentaba mantener encerrados. «Ya os he dicho que no deseo discutir ese asunto», respondió con frialdad. «Como deseéis», concedió Rodrigo, aunque su tono sugería que el tema volvería a surgir pronto. «Antes de retirarme, hay un asunto más. El bibliotecario real reporta que alguien ha estado accediendo a los archivos restringidos. Documentos delicados han sido consultados». «¿Qué tipo de documentos?», preguntó Guillermo, repentinamente alerta. «Registros de correspondencia de la época del incidente con la princesa Elena de Villareal». La mención de aquel nombre pareció electrizar el ambiente. Era un tema tabú en el palacio, uno que evocaba tiempos oscuros que la corte prefería olvidar. «¿Sospecháis de alguien en particular?», inquirió Guillermo, recordando su extraño encuentro en la biblioteca días atrás. «Aún no, pero he duplicado la vigilancia en los archivos. Si alguien busca información sobre ese desafortunado episodio, lo descubriremos». Cuando Rodrigo finalmente se retiró, Guillermo abandonó la sala del consejo y, en lugar de dirigirse a sus aposentos oficiales, tomó un pasillo poco transitado que conducía a una sección casi olvidada del palacio. Tras asegurarse de que nadie lo seguía, extrajo una llave pequeña de entre sus ropas y abrió una puerta disimulada en la pared. La habitación que se reveló era modesta en tamaño, pero sorprendente en su contenido. A diferencia de la austeridad que caracterizaba sus aposentos principales, este espacio secreto rebosaba de color y calidez. Las paredes estaban cubiertas con bocetos de una mujer de belleza extraordinaria, siempre en diferentes poses, cosiendo junto a una ventana, riendo con la cabeza echada hacia atrás, sosteniendo una rosa entre sus dedos. En el centro de la habitación, sobre un pedestal, descansaba un cofre de madera tallada. Guillermo lo abrió con reverencia casi religiosa, revelando un vestido de novia desgastado y manchado. Junto a él,
Un pequeño zapato de bebé que nunca llegó a ser usado. Marisol, susurró, acariciando la tela con dedos temblorosos. Diego, durante 5 años, este santuario privado había sido su único consuelo. Su penitencia silenciosa por la injusticia cometida, aquí lejos de la mirada de sus consejeros y de la corte, Guillermo de Sandoval no era el príncipe cruel y despótico que todos temían, sino simplemente un hombre consumido por el remordimiento. Se sentó en un pequeño banco frente al cofre abierto y extrajo un diario de cuero gastado. En sus páginas había escrito miles de cartas que nunca enviaría. Disculpas, explicaciones, sueños de lo que podría haber sido. Añadió una entrada nueva, relatando su inquietante encuentro con la sirvienta que tanto le recordó a Marisol. ¿Fue realmente ella?, se preguntó en voz alta. ¿O mi mente, desesperada por aliviar mi culpa, me está jugando una cruel pasada? Un pensamiento aterrador lo asaltó entonces. Si realmente había sido Marisol disfrazada, y ahora los Montalvo intensificaban la vigilancia en los archivos. Se levantó abruptamente. Debía advertirle, debía protegerla, pero ¿cómo encontrarla si realmente estaba viva? ¿Y cómo explicar su repentino interés sin despertar sospechas? Mientras tanto, en otro lugar del palacio, los hermanos Montalvo se reunían en sus aposentos privados. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Alonso, sirviéndose una copa de vino. Guillermo es demasiado débil para sospechar, respondió Rodrigo con desdén. Está tan ahogado en su culpa que es incapaz de ver lo que tiene frente a sus ojos. Sin embargo, me preocupa más este intruso en los archivos, si alguien está investigando la muerte de Elena. Han pasado 20 años, hermano. Todos los testigos están muertos o comprados, excepto uno, le recordó Rodrigo. La vieja dama de compañía de Elena nunca fue encontrada. Y luego está el asunto del duque Baltasar, su regreso a la corte hace 5 años y su repentina desaparición tras el incidente con la costurera no puede ser coincidencia. ¿Crees que descubrió algo? Creo que debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Si nuestros planes para controlar completamente el reino se vieran amenazados, el significado implícito quedó flotando en el aire. Ambos hermanos habían recorrido un camino demasiado largo, eliminado demasiados obstáculos, para permitir que antiguos secretos desenterraran su cuidadosamente construido poder. A la mañana siguiente, Guillermo sorprendió a la corte presentándose en la capilla real antes del amanecer. Los pocos sirvientes que lo vieron entrar se miraron confundidos. El príncipe no era conocido por su devoción religiosa. En la penumbra del recinto sagrado, se arrodilló frente al altar con la cabeza inclinada. No era a Dios a quien buscaba, sino el valor para enfrentar sus propios demonios. Daría mi vida por un día más, murmuró. Un solo día para deshacer lo hecho. Las acciones, una vez cometidas, no pueden deshacerse, Alteza, solo pueden redimirse. Guillermo se volvió sorprendido. Un anciano sacerdote que no reconoció lo observaba desde un lateral. ¿Quién sois? No recuerdo haberos visto antes. Sirvo aquí desde antes de vuestro nacimiento, respondió el clérigo con serenidad, aunque rara vez frecuentáis la capilla, por lo que no es extraño que no me reconozcáis. Algo en la manera en que el anciano lo miró, sin temor ni adulación, hizo que Guillermo sintiera una extraña confianza. ¿Cómo se redime uno de algo imperdonable, padre?, preguntó en un susurro, buscando la verdad por dolorosa que sea, y luego actuando según esa verdad, sin importar el costo. Guillermo meditó aquellas palabras mientras regresaba a sus aposentos. La verdad, durante 5 años había aceptado la versión de los Montalvo sobre la supuesta infidelidad de Marisol, sobre su muerte en las mazmorras, sobre la pérdida del bebé. Nunca investigó, nunca cuestionó, permitiendo que su dolor y culpa lo paralizaran. Pero si existía la más mínima posibilidad de que Marisol estuviera viva, de que su hijo existiera. Por primera vez en años, algo parecido a la esperanza se agitó en su pecho. Tomó una decisión. Investigaría por su cuenta, en secreto, comenzando por los mismos archivos que aparentemente alguien más ya estaba examinando. Si los Montalvo le habían mentido sobre Marisol, ¿sobre qué más podrían haberlo engañado? 10 años habían transcurrido desde la fatídica boda, una década en que el odio,
El dolor y los secretos habían madurado como un vino amargo, y como todo vino añejo, este también exigía ser finalmente servido. En el refugio montañoso que se había convertido en su hogar, Marisol contemplaba los documentos esparcidos sobre la mesa de roble. Después de años de incursiones clandestinas al palacio, había reunido un rompecabezas fascinante, aunque incompleto. Fragmentos de cartas, registros contables, órdenes militares y extractos de diarios personales. «Tiene que haber una conexión más clara», murmuró para sí misma, frotándose los ojos cansados. A sus 33 años, Marisol conservaba la belleza que una vez deslumbró a la corte, aunque ahora estaba templada por una gravedad que solo dan las experiencias difíciles. Sus dedos, que antaño creaban maravillas con aguja e hilo, ahora descubrían secretos enterrados en tinta y papel. «¿Sigues con eso, madre?». La voz de Diego la sacó de sus pensamientos. Su hijo, ahora un joven de 15 años, se había convertido en un muchacho alto y esbelto, con una mezcla perfecta de los rasgos de ambos padres. Tenía los ojos verdes de Guillermo, pero la determinación y dignidad de Marisol, la verdad no descansa, así que yo tampoco puedo hacerlo, respondió ella con una sonrisa cansada. Diego se acercó a la mesa y estudió los documentos. A diferencia de otros jóvenes de su edad, él había crecido entre historias de intrigas palaciegas y conspiraciones. Su educación, cuidadosamente supervisada por Marisol y complementada por maestros selectos que su abuelo contrataba, lo había convertido en un joven excepcionalmente perspicaz. ¿Has pensado en la posibilidad de que algunas de estas cartas estén cifradas?, preguntó, señalando una serie de misivas que parecían contener pasajes sin sentido. Marisol lo miró con renovado interés. «¿Qué te hace pensar eso? Estas secuencias de letras aparecen en varios documentos firmados por los Montalvo. No son errores de escritura, son demasiado consistentes». Diego tomó un papel y una pluma. «Permíteme intentar algo». Durante las siguientes horas, madre e hijo trabajaron juntos, aplicando diferentes técnicas de decodificación que Diego había aprendido de uno de sus tutores, un antiguo diplomático que conocía los secretos de la comunicación clandestina entre cortes europeas. «Lo tengo», exclamó finalmente Diego, con el rostro iluminado por la emoción del descubrimiento. «Es un sistema de sustitución simple, pero con una clave basada en los nombres de las provincias españolas». Lentamente, las cartas comenzaron a revelar sus verdaderos mensajes. Lo que parecían comunicaciones mundanas sobre asuntos comerciales y diplomáticos eran, en realidad, instrucciones para una red de espías y mercenarios. «Por Dios», susurró Marisol cuando la verdad comenzó a emerger, «no solo asesinaron a mi madre, estaban detrás de un complot mucho más ambicioso». Las cartas revelaban fragmentos de un plan orquestado desde antes de la muerte de la princesa Elena. Los Montalvo habían manipulado a ambas familias, Sandoval y Villarreal, con el objetivo de debilitar a las dos casas nobles más poderosas de España, sembrando desconfianza entre ellas. Habían creado el espacio perfecto para su ascenso al poder real. «Necesitamos más pruebas», declaró Marisol, reorganizando los documentos. «Estas cartas demuestran su participación, pero aún falta la conexión directa con la muerte de mi madre». Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. El duque Baltasar, ahora un hombre de casi 70 años, pero con la vitalidad intacta de quien se ha mantenido vivo por la promesa de la venganza, entró en la estancia. Sus visitas, antes semanales, se habían vuelto casi diarias en los últimos meses. «Padre», saludó Marisol, notando inmediatamente la expresión grave en su rostro. «He tomado una decisión», anunció sin preámbulos. «Ha llegado el momento de actuar. Mis aliados están listos, mis tropas posicionadas. En un mes marcharemos contra los Sandoval». Marisol sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Durante años había mantenido a su padre a raya, convenciéndolo de esperar, de buscar más pruebas antes de iniciar una guerra que podría devastar el reino. «Padre, por favor, estamos cerca de descubrir toda la verdad. Estas cartas cifradas que hemos decodificado demuestran que los Montalvo estaban detrás de todo. Si atacamos ahora, estaremos siguiendo exactamente el juego que ellos diseñaron hace 20 años». Baltasar,
Observó los documentos esparcidos sobre la mesa con impaciencia apenas contenida. ¿Y cuánto tiempo más debo esperar? He pasado 20 años en el exilio y 10 más preparándome para este momento. No moriré sin ver a los Sandoval pagar por lo que le hicieron a Elena y a ti. Pero si los verdaderos culpables son los Montalvo, los Sandoval ejecutaron el acto, la interrumpió Baltasar con dureza. Guillermo te humilló, te golpeó, te encarceló, sea quien sea que lo manipuló. Él eligió creer las mentiras, eligió levantar su mano contra ti. Diego, que había permanecido en silencio, se acercó a su abuelo. Si realmente vais a la guerra, quiero estar a vuestro lado. Diego, exclamó Marisol horrorizada. Es mi derecho. Madre, respondió el joven con una determinación que sorprendió a ambos adultos. Soy un Villarreal y un Sandoval. Esta guerra, lo quieras o no, también es sobre mi legado. Hablas como un verdadero príncipe, asintió Baltasar con orgullo, colocando una mano sobre el hombro de su nieto. Y tienes razón, es tu derecho y tu deber. Marisol observó a su hijo y a su padre, sintiendo que perdía el control de una situación que había intentado dirigir durante años. La sed de venganza que había intentado mitigar en Baltasar parecía haber encontrado un nuevo conducto en Diego, precisamente lo que más temía. Dame 2 semanas más, pidió finalmente. Solo 2 semanas para encontrar la prueba definitiva que conecte a los Montalvo directamente con el asesinato de mi madre. Si lo consigo, podremos confrontarlos a ellos primero, deshacer su red de poder y luego decidir qué hacer con los Sandoval. Baltasar consideró la propuesta durante un tenso momento. 2 semanas, concedió finalmente, ni un día más, y mientras tanto Diego comenzará su entrenamiento con mis capitanes. Cuando el duque se retiró, Marisol miró a su hijo con preocupación. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué este repentino interés en la guerra? El joven sostuvo la mirada de su madre, con una madurez impropia de su edad. No es interés en la guerra, madre, es interés en la verdad. Toda mi vida he escuchado historias sobre mi padre, sobre cómo te traicionó, sobre cómo no me quiso. Pero si lo que hemos descubierto es cierto y fue manipulado, necesito saberlo, necesito verlo a los ojos. Las palabras de Diego resonaron profundamente en Marisol. No había sentido ella misma esa necesidad durante años, la necesidad de confrontar a Guillermo, de buscar en sus ojos algún rastro del hombre que una vez amó. Te entiendo más de lo que crees, admitió finalmente. Pero prométeme que no harás nada imprudente. La línea entre la justicia y la venganza es muy delgada, y he visto cómo la segunda consume a las personas que amo. Diego asintió solemnemente. Lo prometo, pero tú también debes prometerme algo. Si encuentras a mi padre durante tus investigaciones, no lo mantendrás en secreto. Tengo derecho a saber quién es realmente. Aquella noche, mientras Diego dormía, Marisol recibió una visita inesperada. Una mujer mayor, envuelta en una sencilla capa de viaje, fue conducida discretamente a su presencia por uno de los guardias de confianza de Baltasar. ¿Doña Pilar?, preguntó Marisol, reconociendo a la antigua dama de compañía de su madre, a quien había estado buscando durante años sin éxito. El tiempo apremia, mi niña, respondió la anciana rechazando el asiento que le ofrecían. He sabido de los planes de tu padre para atacar a los Sandoval, y no puedo permitir que más sangre se derrame por mentiras. De entre los pliegues de su capa, extrajo un pequeño objeto brillante, un anillo con el sello real. Tu madre me entregó esto en su lecho de muerte, explicó depositándolo en la mano temblorosa de Marisol. Me hizo jurar que lo mantendría a salvo hasta que fuera el momento adecuado. Marisol examinó el anillo con reverencia. El escudo de armas combinado de las familias Villarreal y Sandoval estaba finamente grabado en el oro, pero había algo más. En el interior, unas letras diminutas formaban un mensaje. La traición viene de quien más confío, no de S, sino de M. Leyó en voz alta, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. Elena sospechaba de los Montalvo, confirmó doña Pilar. Descubrió que manipulaban documentos diplomáticos para enriquecerse y ganar poder. Cuando amenazó con exponerlos, tramaron su muerte, pero fue lo suficientemente astuta para dejar esta prueba. ¿Por qué no hablaste antes?, preguntó Marisol, entre la gratitud y la frustración.
porque los Montalvo me buscaron incansablemente. He vivido en las sombras, cambiando de identidad, esperando el momento en que pudiera entregarte esto sin ponernos a ambas en peligro. La anciana tomó las manos de Marisol entre las suyas. Pero ahora que tu padre se prepara para la guerra, no puedo callar más. Los Sandoval no asesinaron a tu madre, fueron los Montalvo, usando veneno proporcionado por mercenarios extranjeros, y usaron la muerte de Elena para sembrar el odio entre las dos familias más poderosas del reino. Exactamente como pretendían, aquella revelación, junto con el anillo y las cartas cifradas, completaba finalmente el rompecabezas. Marisol tenía ahora todas las pruebas necesarias para exponer la verdad. Debo detener a mi padre, declaró con una nueva determinación, y para ello necesitaré enfrentar finalmente a Guillermo. El descubrimiento del anillo de Elena y las reveladoras palabras de doña Pilar habían cambiado todo. Las habitaciones del refugio montañoso se llenaron de actividad, mientras Marisol organizaba frenéticamente los documentos. Preparándose para el inevitable enfrentamiento, las cartas cifradas coinciden perfectamente con el mensaje del anillo, explicó a doña Pilar, que había aceptado quedarse tras décadas de vida nómada. Los Montalvo contactaron con mercenarios del norte para adquirir un veneno indetectable que simulaba una muerte natural. Elena comenzó a sospechar cuando notó que documentos importantes desaparecían después de las reuniones del consejo, añadió la anciana, pasando sus dedos nudosos por el desgastado anillo. Encontró registros de pagos irregulares a nombres extranjeros y decidió investigar por su cuenta. Exactamente como hice yo, murmuró Marisol, reconociendo el paralelismo con su propia historia. Diego, que había estado escuchando desde la puerta, entró con expresión grave. Los hombres del abuelo ya están reunidos en el valle. Ha comenzado a distribuir armas y estandartes. Marisol se levantó de inmediato. Debemos hablar con él ahora mismo. Con estas pruebas tendrá que reconsiderar su estrategia, pero el joven negó con la cabeza. No será tan sencillo. Madre, escuché a los capitanes. El ataque está previsto para dentro de 3 días, no las 2 semanas que te prometió. ¿Qué? La traición de su propio padre la golpeó como un puñetazo. ¿Por qué adelantaría los planes? Uno de sus espías informó que el príncipe Guillermo planea una salida de casa. Es la oportunidad que han estado esperando para capturarlo lejos de la protección del palacio. La urgencia de la situación cayó sobre Marisol con todo su peso. Atacar a Guillermo significaría una declaración de guerra abierta, y los Montalvo aprovecharían el caos resultante para eliminar cualquier evidencia que los implicara. «Prepara 2 caballos», ordenó a Diego. «Partiremos inmediatamente». «¿Hacia dónde?», preguntó el joven, sorprendido por la súbita decisión. «Hacia el campamento de tu abuelo. Debo mostrarle estas pruebas y convencerlo de que detenga el ataque». Cuando Diego salió para cumplir su encargo, doña Pilar tomó las manos de Marisol. «Ten cuidado, mi niña. Baltasar lleva demasiado tiempo alimentando su odio. La verdad no siempre es suficiente para vencer a la venganza». «Lo sé», respondió Marisol con una triste sonrisa. «Pero debo intentarlo. Por Diego, por todos nosotros». 1 hora después, madre e hijo cabalgaban a toda velocidad por senderos escarpados que solo los nativos de la región conocían. El campamento temporal del duque Baltasar se había establecido en un valle oculto, protegido por altas montañas que lo hacían invisible desde cualquier ruta principal. «Nunca me dijiste que el abuelo había reunido tantos hombres», comentó Diego, impresionado al divisar desde lo alto la extensión del campamento. Más de 300 tiendas se extendían ordenadamente, con estandartes que ostentaban el lobo plateado de los Villarreal. Soldados veteranos entrenaban a jóvenes reclutas, herreros afilaban espadas y carretas cargadas de provisiones continuaban llegando. «No es solo un acto de venganza», comprendió Marisol con horror. «Es una guerra en toda regla». Al llegar al centro del campamento, fueron conducidos inmediatamente a la tienda principal. Baltasar, vestido con una armadura que no había usado en décadas, estudiaba mapas con sus capitanes. «Hija, no te esperaba», saludó con frialdad al verla entrar. «¿Has venido a presenciar cómo la justicia finalmente se cumple?» «He venido a evitar que cometas un terrible error», respondió ella con un gesto.
Indicó a los oficiales que los dejaran solos. Cuando solo quedaron Diego, Baltasar y ella, extendió sobre la mesa las cartas decodificadas y el anillo. «Los Montalvo asesinaron a mi madre», declaró sin preámbulos. «Aquí está la prueba, el anillo que Elena escondió antes de morir», con un mensaje claro acusándolos. Y estas cartas cifradas confirman que contrataron mercenarios para envenenarla y luego manipularon a los Sandoval para que cargaran con la culpa. Baltasar estudió los documentos con expresión impenetrable. Por un momento, Marisol creyó ver un destello de duda en sus ojos. Pero cuando levantó la mirada, el odio acumulado durante décadas seguía ardiendo con la misma intensidad. Esto solo confirma que los Montalvo fueron cómplices. No exime a los Sandoval de su papel en el asesinato. Padre, por Dios, Elena murió envenenada, no a manos de los Sandoval. Y si atacas ahora, solo estarás siguiendo el juego que los Montalvo diseñaron hace 20 años. Enfrentar a las dos familias más poderosas de España para que ellos puedan gobernar desde las sombras. Los Sandoval te humillaron, te golpearon, casi matan a mi nieto, respondió Baltasar, golpeando la mesa con el puño. ¿Qué esperas que olvide eso? No te pido que olvides, intervino Diego inesperadamente. Te pido que pienses como estratega, no como un padre herido. Ambos adultos miraron al joven con sorpresa. En su rostro había una sabiduría impropia de sus 15 años. Si atacamos ahora, los Montalvo ganarán, continuó Diego. En cambio, si confrontamos primero a los verdaderos culpables con estas pruebas, desmantelamos su poder y luego decidimos qué hacer con los Sandoval. La victoria será completa. Algo en las palabras del muchacho pareció hacer mella en la determinación de Baltasar. Quizás era el eco de Elena en su nieto, o simplemente la lógica implacable de su argumento. 3 días, cedió finalmente. Te doy 3 días para presentar estas pruebas a quien consideres necesario. Después, marchamos sobre los Sandoval, con o sin tu aprobación. Marisol asintió, sabiendo que era lo máximo que podía conseguir. Cuando se disponían a salir, Baltasar añadió: Diego se queda conmigo, ya es hora de que aprenda lo que significa liderar a hombres hacia la batalla. No, protestó Marisol, es demasiado joven. Tenía su edad cuando lideré mi primera carga de caballería, replicó Baltasar. La sangre de 2 linajes nobles corre por sus venas. Es tiempo de que decida cómo honrarla. Diego miró a su madre con una mezcla de determinación y súplica. Estaré bien. Además, puedo intentar convencerlo mientras estás fuera. Marisol abrazó a su hijo, sintiendo que se despedía no solo del niño que había criado, sino de la inocencia que había luchado tan arduamente por preservar en él. «Vuelve a mí», susurró contra su pelo. «Promételo, lo prometo», respondió él con voz firme. Esa misma noche, Marisol cabalgaba sola hacia Madrid. El plan que había trazado era temerario, infiltrarse nuevamente en el palacio, pero esta vez no como una sirvienta anónima, sino buscando una audiencia directa con Guillermo. Las pruebas que llevaba consigo podrían cambiar el curso de la historia de España, o conducirla directamente al cadalso. Mientras tanto, en el campamento, Diego descubría un aspecto de su abuelo que no había conocido antes. Durante la cena en su tienda, Baltasar compartió historias de su juventud, de batallas gloriosas y sacrificios dolorosos, de amores perdidos y honores ganados. «Tu madre cree que solo vivo para la venganza», comentó, sirviéndole vino aguado. «Pero lo que realmente me ha mantenido vivo es la esperanza de restaurar lo que una vez fue grande, los Villareal y los Sandoval. Antes de la tragedia, representaban lo mejor de España, honor, justicia, compasión. Tu madre y tu padre unidos podrían haber liderado una nueva era de prosperidad». «¿De verdad lo crees?», preguntó Diego, sorprendido por esta revelación. «Siempre pensé que odiabas a mi padre. Odio lo que hizo, no lo que podría haber sido», clarificó Baltasar. «Guillermo era un joven prometedor antes de caer bajo la influencia de los Montalvo, y tú», colocó una mano sobre el hombro de su nieto, «eres la suma de lo mejor de ambas familias. Pase lo que pase en los próximos días, nunca olvides eso. En el Palacio Real, ajenos a la tormenta que se avecinaba, los hermanos Montalvo celebraban su éxito. Décadas de manipulación estaban a punto de culminar en su control absoluto del reino.
Nuestros espías confirman que el viejo lobo ha reunido un ejército, informó Alonso, levantando su copa. Cuando ataque, el príncipe no tendrá más remedio que ejecutarlo por traición, y con esa última rama de los Villarreal eliminada, nadie quedará para cuestionar nuestra versión de la historia. ¿Y qué hay de la costurera y su bastardo?, preguntó Rodrigo, siempre más cauteloso. Desaparecidos hace 10 años, probablemente muertos en algún burdel o cabaña miserable. Lo que no sabían era que, en ese preciso momento, Marisol se infiltraba en el palacio por última vez, y que esta vez no buscaría documentos en archivos polvorientos, sino la confrontación directa que podría cambiarlo todo. En el filo de la espada del destino, 3 días determinarían el futuro de 2 familias, un reino entero, y el legado de un amor que se negaba a morir. El alba teñía de naranja y oro las colinas cuando los ejércitos tomaron posición. Por un lado, las tropas de los Sandoval, con sus estandartes carmesí ondeando bajo la brisa matutina. Por el otro, el ejército reunido por el duque Baltasar, donde el lobo plateado de los Villarreal se alzaba amenazante. Entre ambos, una extensión de tierra yerma que pronto se convertiría en cementerio. «No hay señales de Marisol», murmuró Diego a su abuelo, mientras observaban las formaciones enemigas desde una elevación. «Tu madre ha elegido su camino, como nosotros el nuestro», respondió Baltasar con expresión pétrea, vestido con su armadura completa y montado sobre un corcel negro. Parecía la encarnación de la venganza largamente contenida. Diego, también ataviado para la batalla, aunque sin experiencia real en ella, sentía crecer la ansiedad en su pecho. Nunca había visto a su padre, salvo en sus sueños y en las descripciones contradictorias que había escuchado durante años, y ahora se preparaba para encontrarlo en un campo de batalla del lado opuesto. Guillermo de Sandoval contemplaba las fuerzas enemigas con amarga resignación. Los últimos días habían sido un torbellino de revelaciones. Su investigación personal en los archivos había confirmado sus peores sospechas. Los Montalvo lo habían manipulado durante años. Había encontrado el documento original que supuestamente incriminaba a Marisol, descubriendo marcas claras de alteración. «La formación está lista, Alteza», informó su comandante. «Esperamos vuestras órdenes». «Un momento más», respondió Guillermo, escrutando el horizonte como si esperara un milagro que detuviera la inminente masacre. Lo que ninguno de los 2 bandos sabía era que, en ese preciso instante, Marisol galopaba a toda velocidad hacia el campo de batalla, acompañada por doña Pilar y un pequeño contingente de guardias leales. Su incursión al palacio había sido tanto un éxito como un fracaso. Había logrado infiltrarse y obtener documentos adicionales que probaban la culpabilidad de los Montalvo, pero no había conseguido hablar directamente con Guillermo, quien ya había partido para enfrentar la amenaza de Baltasar. «Debemos apresurarnos», urgió a sus acompañantes. «Si llega a derramarse la primera sangre, será imposible detenerlos». En el campo, los tambores comenzaron a redoblar. Los soldados tensaron músculos y apretaron las empuñaduras de sus armas. Una bandera blanca se alzó desde el centro de las líneas Sandoval, y Guillermo avanzó solo hacia el espacio entre ambos ejércitos. «Parece que quiere parlamentar», observó uno de los capitanes de Baltasar. «Una última artimaña para ganar tiempo», respondió el duque con desdén. Sin embargo, hizo un gesto para que trajeran su caballo. «Iré a escuchar sus excusas antes de que nuestras espadas canten la verdad». «Abuelo», interrumpió Diego, «permíteme acompañarte». Baltasar estudió a su nieto durante un largo momento, como midiendo si estaba preparado para tal encuentro. Finalmente asintió. «Es justo que conozcas al hombre que te negó». Ambos avanzaron hacia el centro del campo, donde Guillermo esperaba con expresión grave. A medida que se acercaban, Diego sentía que su corazón latía cada vez más rápido. ¿Era este realmente el monstruo que había imaginado durante años? Cuando finalmente estuvieron frente a frente, un silencio tenso se instaló entre ellos. Fue Guillermo quien habló primero. «Duque Baltasar», saludó con formalidad. «Han pasado muchos años, no lo suficientes para olvidar», respondió Baltasar, «ni para perdonar. No he venido a pedir perdón», declaró Guillermo.
He venido a proponer una solución que evite el derramamiento de sangre innecesario. Un duelo, vos y yo. El vencedor decidirá el destino de ambas casas. Baltasar soltó una risa amarga. ¿Creéis que daré a los Sandoval la oportunidad de escapar una vez más a la justicia a través de un duelo? Vuestros pecados van más allá de lo que una simple espada puede expiar. Durante todo este intercambio, Guillermo no había apartado la mirada de Diego. Había algo en el joven, en la forma en que sostenía su cabeza, en la curva de su mandíbula, que despertaba en él un doloroso reconocimiento. ¿Quién es el muchacho?, preguntó finalmente, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Alguien a quien no tenéis derecho a conocer, respondió Baltasar con dureza. Fue entonces cuando Diego, ignorando la advertencia silenciosa de su abuelo, dio un paso adelante. «Soy Diego», declaró con voz firme, «hijo de Marisol Flores». El rostro de Guillermo palideció. «Es imposible. Me dijeron que el niño había muerto junto con su madre». «Otra de las muchas mentiras que habéis creído», intervino Baltasar. «Mi hija sobrevivió a vuestros golpes y a vuestras mazmorras, y vuestro hijo ha crecido lejos de vuestra sombra. Gracias a Dios, mi hijo», repitió Guillermo. Como si las palabras fueran demasiado preciosas para ser pronunciadas en voz alta, el momento de revelación fue interrumpido por el súbito sonido de cascos a galope. Todos se volvieron para ver a un jinete que se aproximaba a toda velocidad desde el este, sobre un caballo blanco cubierto de espuma por el esfuerzo. Marisol Flores emergió como una aparición. Sus ojos, esos mismos ojos que habían embrujado a Guillermo 15 años atrás, brillaban ahora con la determinación de quien ha recorrido un largo camino hacia la verdad. A ambos lados cabalgaban doña Pilar y los guardias que la habían acompañado al palacio. «¡Deteneos!», gritó mientras se acercaba. «Esta guerra no debe comenzar». Un murmullo recorrió ambos ejércitos. Muchos de los veteranos reconocieron a la mujer que una vez fue humillada públicamente y ahora regresaba como una visión de otro mundo. «Marisol», susurró Guillermo, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Ella detuvo su montura junto a ellos y desmontó con la gracia de quien ha ensayado 1000 veces este momento en sus sueños. Vestía los colores de ambas casas, un detalle que no pasó desapercibido para nadie. «He venido a impedir que la mentira siga cobrando vidas», declaró con voz clara que llegó hasta las primeras filas de ambos ejércitos. «Durante 15 años he investigado la verdad sobre la muerte de mi madre, la princesa Elena, y finalmente la he encontrado». De su bolsa extrajo el anillo con el mensaje cifrado y los documentos recuperados del palacio. Los hermanos Montalvo asesinaron a la princesa Elena. Ellos orquestaron el conflicto entre nuestras familias para ascender al poder. Ellos envenenaron a mi madre, secuestraron a la hija recién nacida y han manipulado a los Sandoval durante décadas. Dirigiéndose a Guillermo, continuó: «Te engañaron para que creyeras que te fui infiel, falsificaron pruebas, compraron testimonios, todo para que levantaras tu mano contra mí y así perpetuar el odio entre Villarreal y Sandoval». Guillermo, visiblemente conmocionado, tomó los documentos con manos temblorosas. «Siempre supe que había algo extraño», murmuró, «pero fui demasiado débil, demasiado ciego». Doña Pilar descendió de su caballo con ayuda de uno de los guardias y se acercó lentamente. «Puedo confirmar cada palabra», declaró. «Fui testigo de los últimos momentos de la princesa Elena. Me entregó ese anillo con su mensaje, sabiendo que los Montalvo vendrían por ella». Baltasar, que había permanecido en silencio, tomó finalmente el anillo. Al reconocer la joya que él mismo había mandado forjar para su esposa, sus manos comenzaron a temblar. «¿Por qué no viniste a mí antes?», preguntó a la anciana. «Porque te consumía tanto el odio que no habrías escuchado», respondió ella con la franqueza que solo la edad avanzada permite. «Necesitabas a tu hija y a tu nieto para recordarte el hombre que fuiste antes de la tragedia». En aquel campo destinado a la muerte, un silencio sepulcral se había instalado. Cientos de hombres contenían la respiración, conscientes de estar presenciando un momento que cambiaría el curso de la historia. Fue entonces cuando Marisol realizó el acto más inesperado de todos. Avanzó hacia Guillermo y ante la mirada atónita de todos,
incluido su propio hijo, dijo en voz alta. Yo, Marisol de Villarreal, hija de Elena y Baltasar, madre de Diego, perdono públicamente a Guillermo de Sandoval. Un jadeo colectivo recorrió ambos ejércitos. Baltasar parecía a punto de intervenir, pero Diego colocó una mano sobre su brazo, deteniéndolo. No lo hago por debilidad, continuó Marisol mirando directamente a los ojos a Guillermo, sino porque he comprendido que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la capacidad de interrumpir ciclos de odio que consumen generaciones enteras. Guillermo, sobrepasado por la emoción, cayó de rodillas ante ella. No merezco tu perdón, dijo con voz quebrada, pero si me das la oportunidad, dedicaré el resto de mi vida a intentar merecerlo. Luego, en un gesto que nadie esperaba, se volvió hacia Baltasar y le ofreció su espada. Mi vida está en vuestras manos, duque de Villarreal, declaró. Tomadla como pago por el sufrimiento que causé a vuestra familia. Baltasar tomó la espada con expresión indescifrable. Durante un momento terrible, pareció que iba a usarla contra Guillermo, pero entonces sus ojos se posaron en Diego, en Marisol y finalmente en doña Pilar, que sostenía el anillo que contenía las últimas palabras de su amada Elena. Con un movimiento decidido quebró la espada sobre su rodilla. La verdadera justicia, declaró con voz potente que resonó en todo el campo, no está en continuar derramando el sangre que nos une, sino en honrar el sacrificio de aquellos que perdimos, castigando a los verdaderos culpables. Y así, en un campo destinado a convertirse en cementerio, nació la esperanza de reconciliación entre dos familias que el destino, o quizás algo más poderoso, había decidido unir a pesar de todos los obstáculos. Un año había transcurrido desde aquel amanecer en que dos ejércitos se encontraron no para derramar sangre, sino para presenciar el milagro de la reconciliación. La primavera vestía nuevamente los campos de flores silvestres, como si la tierra misma celebrara el renacimiento de la esperanza. El Palacio Real de Madrid resplandecía engalanado para una ceremonia sin precedentes. Nobles de toda España y embajadores de reinos extranjeros se congregaban en el gran salón del trono. El murmullo expectante de la multitud cesó cuando las puertas se abrieron para dar paso a la procesión real. Primero entraron los representantes de las diferentes provincias, portando los estandartes de sus regiones. Luego, una sorpresa que provocó susurros asombrados. Artesanos, comerciantes y campesinos selectos avanzaban con dignidad, vestidos con sus mejores galas, ocupando espacios tradicionalmente reservados solo para la nobleza. La duquesa de la Reconciliación ha cumplido su promesa, comentaba una dama a otra. Ha creado un consejo donde todas las voces del reino pueden ser escuchadas. Marisol Flores, ahora oficialmente reconocida como Marisol de Villarreal y Sandoval, avanzó con paso firme por el pasillo central. Su vestido, una creación que combinaba la sobriedad de la corte con detalles que recordaban su pasado como costurera, reflejaba perfectamente su nueva identidad, una mujer que había logrado unir dos mundos aparentemente irreconciliables. Tras ella caminaba Diego, convertido a sus 16 años en un joven que irradiaba la nobleza de espíritu que su madre tanto había valorado. Su porte recordaba al de Guillermo en su juventud, pero su mirada compasiva y determinada era el legado de Marisol y Elena. A ambos lados del trono, como guardianes de una nueva era, se encontraban Guillermo y Baltasar. El tiempo no había borrado completamente las cicatrices del pasado, pero habían encontrado un propósito común más poderoso que sus antiguas diferencias: a proteger el legado de reconciliación que Diego representaba. Pueblo de España, comenzó el cardenal arzobispo de Toledo. Nos reunimos hoy para presenciar un acontecimiento que marcará el inicio de una nueva época: el reconocimiento del joven Diego como heredero legítimo de dos de las casas más nobles de nuestro reino, y su investidura como príncipe regente bajo la tutela de su madre, la duquesa Marisol. La ceremonia continuó con la solemne presentación de los símbolos de ambas casas: el águila dorada de los Sandoval y el lobo plateado de los Villarreal. En un gesto simbólico, Diego recibió ambos emblemas y los unió en un nuevo escudo, representando la alianza que su propia existencia encarnaba. Acepto esta responsabilidad,
declaró el joven con voz clara que resonó en todo el salón, no como un derecho heredado, sino como un deber sagrado hacia todos los habitantes de este reino. La verdadera nobleza no proviene de la sangre, sino de las acciones que emprenderemos juntos para construir un futuro de justicia y prosperidad. Mientras la ceremonia continuaba, la mente de Marisol viajó hacia los eventos que habían seguido a aquel día en el campo de batalla. La captura de los hermanos Montalvo había sido sorprendentemente sencilla. Al ver que su cuidadosamente tejida conspiración se desmoronaba, habían intentado huir con el tesoro real, solo para ser interceptados por una guardia formada por soldados de ambas casas, liderada por Diego en su primera misión oficial. El juicio subsiguiente había expuesto ante toda la corte la magnitud de sus crímenes, no solo el asesinato de Elena y la manipulación de ambas familias, sino décadas de corrupción, extorsión y traición. Su ejecución, aunque necesaria para la justicia, no había traído el consuelo que muchos esperaban. Como Marisol había aprendido, la verdadera sanación no venía de la venganza, sino de la reconstrucción. Y reconstruir era precisamente lo que habían estado haciendo durante el último año. La unificación de las dos casas había traído estabilidad a un reino largamente fracturado por luchas internas. Pero el cambio más significativo, el que provocaba mayor resistencia entre la vieja guardia, era la inclusión de representantes de todas las clases sociales en el nuevo consejo asesor. Una costurera convertida en duquesa nunca olvidará de dónde viene, había declarado Marisol al anunciar esta revolucionaria reforma. Las manos que crean los alimentos que comemos, las telas que vestimos y las herramientas que utilizamos merecen voz en las decisiones que afectan sus vidas. Ahora, mientras observaba a su hijo recibir la bendición formal, Marisol sentía una mezcla de orgullo y preocupación. El camino que habían elegido no estaba exento de peligros. Los aliados de los Montalvo en otras cortes europeas ya habían manifestado su descontento con los cambios, y rumores de conspiraciones extranjeras llegaban con creciente frecuencia. «Está listo», susurró Guillermo a su lado, como si hubiera leído sus pensamientos. «Lo has criado bien, Marisol, mejor de lo que yo hubiera podido hacer». Durante el último año, su relación había evolucionado desde la tensión inicial hacia un respeto mutuo basado en el amor compartido por su hijo. El perdón no había borrado el pasado, pero había abierto la puerta a un futuro donde podían coexistir como aliados, si no como amantes. «Lo hemos criado todos», respondió ella con suavidad. «Tú también has sido parte de su vida este año». La ceremonia concluyó con un banquete donde, por primera vez en la historia de España, nobles y plebeyos compartían la misma mesa. Era un símbolo pequeño pero poderoso del nuevo orden que estaban construyendo. Esa noche, cuando las celebraciones finalmente terminaron, Marisol se retiró a sus aposentos. Desde el balcón podía verse la ciudad de Madrid, con sus luces titilantes como estrellas caídas. Baltasar, ahora un hombre en paz consigo mismo, se unió a ella en silenciosa contemplación. «Elena estaría orgullosa», dijo finalmente. «De ti, de Diego, incluso de mí, espero». «Lo está», aseguró Marisol. Su sacrificio no fue en vano. La verdad finalmente salió a la luz, y con ella la oportunidad de sanar heridas centenarias. «Aún hay quienes se resisten al cambio», observó Baltasar. «Los informes de nuestros aliados en Francia hablan de nobles exiliados buscando apoyo para restaurar el viejo orden». «Siempre habrá resistencia», asintió Marisol. «Pero por cada noble que se resiste, hay 100 personas comunes que finalmente sienten que son parte de algo más grande que ellos mismos. Ese es el verdadero poder, padre. No el que viene de la fuerza o el miedo, sino el que nace del sentido de pertenencia y propósito compartido». Las palabras de su hija resonaron profundamente en Baltasar. A sus 70 años, había vivido lo suficiente para ver el ciclo completo. La tragedia que casi destruyó su alma, la búsqueda obsesiva de venganza que lo mantuvo vivo, y finalmente, la redención inesperada que llegó no a través del odio, sino del amor. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», reflexionó. «Que el instrumento de nuestra salvación fue precisamente lo que intentaron usar para destruirnos. Al separarte de mí cuando eras bebé,
Los Montalvo sin querer crearon el puente que eventualmente uniría a nuestras familias. Muchos años después, cuando Marisol, ya anciana, sentía acercarse su final, reunió a su familia y a representantes de todo el reino en su lecho de muerte. Diego, ahora un monarca respetado, sostenía su mano mientras ella compartía sus últimas palabras de sabiduría. El amor verdadero, declaró con voz débil pero clara, no es aquel que nos ciega para las faltas de los otros, sino el que nos da fuerzas para enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea. La verdadera nobleza no viene del sangre, sino de la coraje de elegir la reconciliación cuando todo alrededor clama por venganza. Y así, de la más cruel humillación en aquel altar lejano, había nacido no solo un heredero, sino una transformación que seguiría resonando por generaciones, demostrando que incluso en las tinieblas más profundas de la traición, la luz de la verdad, cuando finalmente se revela, tiene el poder de curar heridas que parecían imposibles de sanar. El legado de Marisol, la costurera que se convirtió en la duquesa de la reconciliación, no fueron castillos ni riquezas, sino algo mucho más valioso, la demostración viviente de que un solo acto de perdón puede cambiar el destino de un reino entero.